los estudios de Telediario el doctor José Fusilo de la Sociedad Paraguaya de Neumología, a quien agradecemos su gentileza de aceptar esta invitación para todavía hablar acerca de los temas de estos días. Doctor, yo había arrancado con lo de la autorregulación, el control social, como que es un momento muy importante, independientemente de las cosas que vayamos a preguntar. ¿Qué opinión tiene acerca de la importancia de la autorregulación y el control ciudadano en este momento? Así es, buenas noches, gracias por la invitación de vuelta. Sí, creo que en esta fase de la cuarentena es lo más importante porque el autocontrol, la autogestión, digamos, genera que cada uno tenga más conciencia. Hoy por hoy le digo a varios pacientes y a varias personas con las que me toca hablar, nosotros tenemos que crear nuestra propia trazabilidad, es decir, ir viendo exactamente en los lugares donde vamos, donde estamos, de tal manera que podamos eventualmente conocer o reconocer el lugar donde pudimos habernos contagiado y especialmente a las personas con las cuales pudimos compartir y haberles contagiado. Entonces tenemos que crearnos una nueva costumbre de tener bien metida la hoja de ruta diaria e incluso yo creo que tener anotado todos los lugares donde vamos para eventualmente controlar dónde podemos contagiarnos. Esta era la primera pregunta y mis compañeros ya tienen una batería de consultas, pero quería insistir en este tema. ¿Por qué hablamos primero de este caso o de este tema en particular? Porque podemos notar todos, y eso hay que decirlo, hay una suerte de fatiga en la gente cuando desde los medios de comunicación, los profesionales, el Ministerio de Salud Pública, hablamos sobre el plan de contingencia, los insumos, y cansa, y la gente dice, ¿qué más preguntar? ¿Qué más decir? Ya sabemos, necesitamos, hay preocupación por la falta de insumos. Por eso estábamos preguntando, doctor, ¿hay una fatiga? Ustedes que están en contacto con la gente, ¿cómo se manifiesta en todo caso? Hay gente que dice, caneoma. Sí, creo que de todos, Oscar, un cansancio general de la población, de todos los médicos también. Nosotros somos un país que entró muy temprano a la cuarentena, incluso antes de percibir la enfermedad latentemente con nosotros. Entonces, nos vivimos unos momentos de tensión y esos momentos apocalípticos que pudimos ver en redes sociales. Afortunadamente, esos momentos quedaron un poco lejanos y esperemos que no tengamos. Entonces, la gente cumplió, se quedó en la casa. Hubo mucha gente que perdió muchas cosas, la parte económica surtió un efecto fundamental en lo que es la salud mental también, porque todo generó que este hastío y esta, digamos, fatiga en cuanto a la información haya generado que también mucha gente pierda la confianza en las noticias, el hecho de los actos poco claros de corrupción, etcétera, que se están viendo, hace que también la gente genere dudas, incluso ponga en el tapete las actitudes positivas que se han tomado y que hoy podemos decir a 100 días que han sido muy efectivas muchas de las actitudes tomadas inicialmente, pero que siempre ese manto de dudas que se generó últimamente hizo que la gente lo use de excusa como para, digamos, para tirar todo por la borda, sacar todo el estrés y relajarse, ¿verdad? En algún momento, doctor, se había hablado de un pico que podía llegar en la quincena de abril. Después se habló de mayo y ese pico finalmente, como se estimaba, no llegó. ¿Qué fue lo que ayudó a que no llegue el pico? ¿Fue alguna cuestión ligada a nuestro clima, como en algún momento se pensó que probablemente las temperaturas altas permitan que no tengamos tantas afecciones respiratorias? O el dengue, que en algún momento... ¿Qué fue lo que hizo que el pico no llegue como se estimaba? Bueno, afortunadamente, y siempre dijimos que este virus tiene la posibilidad de dejarnos con la incertidumbre y dejarnos en ridículo constantemente, y afortunadamente nos equivocamos mucho y esperemos seguir equivocándonos en las proyecciones, porque todos los modelos matemáticos que hicimos aquí en Paraguay han fracasado, han fallado o no han sido, digamos, positivos finalmente. Eso es bueno. Hay varias causas, creo que es fundamental y lo más importante, creo que los albergues fueron importantes con sus luces y sus sombras, fueron un acto positivo. La población, la pirámide poblacional que tenemos es fundamental. O sea, hoy tenemos un 90% de pacientes infectados que tienen entre 20 y 50 años, en los cuales la enfermedad por lo general es un poco más benigna o incluso puede ser totalmente asintomática, como también estamos viendo en prácticamente el 90% de los pacientes. Entonces, el resguardo de las personas mayores y fundamentalmente también
de los niños, la suspensión de clases fue muy positiva en el sentido que normalmente en esta época del año los chicos son vectores de virus, no necesariamente el COVID, pero sí de los otros virus respiratorios que hoy prácticamente no lo estamos viendo todavía en el volumen que lo veíamos otros años. Doctor, hace unos días hablábamos de la posibilidad de volver atrás, de quedar otra vez en cuarentena por una persona que murió que podía haber contagiado a varios. Cuando se habla de un brote, ¿cuántos son demasiados como para retroceder o tomar medidas más drásticas? Claro, no hay un número exacto. Cuando se habla de brote se tiene que demostrar una transmisión comunitaria continua, es decir, tener varios días con pocos casos ya puede ser un brote. Si teníamos 3 ayer, 3 otra vez hoy, 3 mañana, todos derivados del mismo entorno del paciente, por ejemplo del barrio, personas que tuvieron contacto con él, ahí ya son pequeños brotes. Los pequeños brotes pueden terminar en grandes contagios porque podemos eventualmente tener pacientes que se llaman grandes diseminadores o que son los superdiseminadores, que son los que han generado incluso brotes muy importantes en todo el mundo. No es el caso de este paciente, pero sí eso es lo que se teme, por lo cual siempre se busca rápidamente resguardar. Y cuando vemos los sin nexo que estábamos comentando recién, a veces nos da un poquito de dudas, pero en verdad yo creo que en esta etapa es hasta esperable encontrar más gente sin nexo, porque la gente ya salió totalmente, está prácticamente liberado, la cuarentena hoy está prácticamente muy poca gente es la que está en cuarentena, entonces está dentro de lo esperado y creo incluso que mientras sea más rápido encontrar eso sin nexo puede ser positivo para aislarlo rápidamente. Antes de continuar, en esta misma línea de la consulta de la compañera Sani, un asintomático, no sé si ya se preguntó, creo que ya se preguntó en algún momento, ¿puede ser un supercontagiador, un asintomático? Por lo general no hubieron casos de pacientes asintomáticos como supercontagiadores, pero tuvimos aquí el ejemplo de uno de los casos. El militar. El militar, que aparentemente tuvo muy pocos síntomas y contagió mucha gente. Por eso. No sabemos exactamente si esa es la transmisibilidad que tuvo, pero en general los pocos síntomas o los pacientes asintomáticos tienen una menor carga viral y por ende se piensa que pueden transmitir menos, pero como te digo, hay muchas cosas que todavía están en estudio y que quedan todavía las dudas. Es un virus que indudablemente, como decís, doctor, confunde. A Sí. veces nos dijeron, un tiempo era no usar mascarillas, otro tiempo no hay que usar mascarillas. Fue cambiando todo muy rápido, pero lo que quiero entender es para ustedes de la medicina, ¿qué es lo que el virus nos demostró de manera irrefutable? ¿Cuál es el síntoma que uno puede decir? Aquí sí hablamos de coronavirus y lo que indudablemente terminó siendo transversal prácticamente en todos los casos. Lo primero que demostró este virus primero es la vulnerabilidad de los conocimientos científicos y que tratar de apurar la ciencia no fue positivo. Tuvimos resultados que fueron erróneos por tratar de apurar resultados y evidentemente se creó todo un ambiente político alrededor de este virus en todo el mundo y las grandes potencias quisieron ser los primeros en sacar su medicamento y apuraron incluso algunas conclusiones de trabajo que todavía no estaban en curso ni siquiera. Entonces aprendimos fundamentalmente a esperar y a mirar con incertidumbre y lo que sostiene y lo que va a seguir sosteniendo esta epidemia es la incapacidad de detectar todos esos pacientes asintomáticos, que en un principio hablábamos de 30%, hoy hay estudios que ya hablan incluso de que pueden llegar a 50, 60% inclusive. Imagínate vos que de 10 personas que estamos acá, 6 podemos ser portadores sin ningún síntoma y lógicamente vamos a transmitir, puede ser 1, puede ser 2, pero vamos a transmitir. Y aquello que se había hablado en algún momento hace rato lo decíamos fuera de micrófono, ¿verdad? La falta o la pérdida del olfato. Muchos médicos insisten en que ese probablemente sea uno de los síntomas que en la mayor cantidad de casos se presentó. Sí, se presentó bastante frecuente. Creo que la difusión que se le dio al síntoma hizo que hoy por hoy sea una de las principales causas de consulta. No estoy oliendo bien, te llaman enseguida, hoy no huelo nada. Hay que tener en cuenta también que en Paraguay entre 6 a 8 de cada 10 paraguayos tienen rinitis alérgica. Y la rinitis alérgica tiene como características también la pérdida del olfato. Entonces se conjugan en esta época del año ambas cosas. Entonces hay que ver, y justamente el paciente con rinitis alérgica se conoce a sí mismo y dice, pero bueno, yo suelo tener
un poco de estornudo, me pica los ojos a la mañana. En ese caso poder apuntar que probablemente es un cuadro alérgico y no de coronavirus. Y el porcentaje real de la aparición de esos síntomas ronda entre el 30 y 40%, tampoco es en todos los pacientes. Doctor, los casos relacionados al paciente que falleció, que trabajaba en Lambaré, ¿cuántos son finalmente? Porque el ministro decía, estos nuevos casos que se registran en Lambaré no todos son precisamente contagios de esta persona que murió, y si puede haber o no falso negativo en las pruebas que ya se dieron. Sí, desconozco exactamente cuántos son. Sé que se le tomó a todo el entorno familiar las pruebas. No conozco exactamente el número, pero sí hay un porcentaje muy bajo, entre 2 o 3 que fueron positivos del mismo paciente, pero no te puedo hablar con propiedad de eso. Sí hay pero falsos... no es el brote grande que se temía. No es, en este momento no podemos hablar de un brote. Sí podemos decir que hay falsos negativos. Categóricamente es otra de las cosas con las que tropezamos en esta pandemia. La prueba de la PCR, si bien es muy específica, eso significa que cuando te da positivo es porque tenés, es poco sensible, es decir, que cuando te da negativo no descarta totalmente. Hay aproximadamente entre un 60-70% de sensibilidad. Eso quiere decir que 3 o 4 de cada 10 van a ser negativos, pero igual ser portadores del virus, por lo cual en este momento lo que estamos haciendo es repetir las pruebas en las personas que son altamente sospechosas. Si sospechamos o tiene un contacto muy íntimo, le pedimos 2 pruebas, y al hacer 2 pruebas ese 70% mejora hasta un 84% aproximadamente, y lógicamente cuantos más pruebas hagamos, más posibilidades tenemos de que dé positivo. O sea, una sola prueba, digamos... No tuvimos aquí pacientes que sí, me tocó ver, los cuales en la 4ª prueba le vino positivo. Recién, pero por las imágenes tomográficas, por algunas características clínicas, ya se consideraban pacientes. ¿Cuántos días pasaron para que haya 4 pruebas? Y generalmente se toman cada una con una diferencia de 48 horas, ¿verdad? Entonces, generalmente con los pacientes internados es un poco más fácil, ¿verdad? Mirando nomás los casos de Lambaré, a los que hacían referencia, doctor, son efectivamente 9 en total. Y veo las edades: 2 hombres de 32 y 57, 2 mujeres de 48 y 53, sí. Y después tenemos 5 niños en total en esta lista, de 1, 4, 8, 10 y 12 años. Esto también derrumba de alguna manera parte de una de las hipótesis que se tenía inicialmente, que con los niños no hay ningún problema. Recuerdo que incluso el ministro de Argentina de Educación en algún momento había dicho, no podemos continuar con las clases sin mayores inconvenientes. Acá se tomó la decisión de cerrar todo. Claro. Sí, los chicos tienen la misma posibilidad de contagiarse que un adulto. La diferencia está en el desarrollo de la enfermedad florida, en el cual los chicos, y ahora hay cada vez más evidencia de que los menores de 10 años es muy difícil, inclusive tienen casi 3 veces menos posibilidades de desarrollar una enfermedad, así como los adultos. Entonces, por diferentes factores genéticos que se están investigando cada vez más, pero sí es eso, la posibilidad de que se infecten es la misma. Ahora, la posibilidad, por suerte también decimos, porque es un grupo muy vulnerable, de que desarrollen cuadros severos es muy baja. Creo que de todos los 1.300 pacientes que tuvimos aquí, hemos tenido 5 niños internados desde el comienzo de la epidemia, que es un número muy bajo. Doctor, estamos viendo imágenes de apoyo justamente de la prueba del PCR, ¿verdad? La prueba para medir si uno tiene o no el virus. En este caso, ¿cómo estamos? ¿Cuántas pruebas nos quedan? Y estábamos escuchando que incluso China continental también va a hacer donaciones. Eso seguramente tiene que pasar por algún tipo de prueba, a ver si son efectivas o no, qué tipo de calidad tienen, porque las donaciones, bienvenidas sean, pero no sabemos de qué calidad son en general. Sí, creo que escuchamos de la boca del propio ministro decir que había una escasez y que se iban a tratar de limitar un poco los test hasta tener más hisopos, que es lo que está faltando, son justamente esos palitos con algodón que se meten hasta el fondo de la garganta. Y sí, es preocupante que falten, pero hoy me tocó hablar con algunas personas que me dijeron que se está viendo ya para tener, y que hay hospitales que tienen todavía un stock importante, pero el laboratorio central es justamente el que más faltante tiene, y hablaban de unas 9.000 unidades aproximadamente, que a este ritmo de hacer 1.000 por día serían 9 días, pero bueno, no lo sabemos exactamente,
pero no sería bueno que falten pruebas y que limitemos las pruebas en esta etapa, porque justamente es ahora donde más necesitamos saber dónde están los positivos, dónde están los sin nexo. Y los médicos necesitan hacerse permanentemente. Nosotros, claro, bueno, yo estoy en el INERAN, allí nos hacemos regularmente la prueba, se hacen semanalmente por diferentes grupos, entonces seguimos haciendo ese chequeo y si llegasen a faltar muestras para nosotros va a ser también muy malo porque nosotros somos también un foco muy importante de contagio. ¿Limitar a quiénes, doctor? Las pruebas, limitar a quiénes en particular para... A ver, ayer se dejó la sensación de, dice, ¿para qué realizar pruebas si uno se da cuenta que allí no hay necesidad? Y que entonces, dada esta situación de escasez que tenemos y de limitación, también poner una limitación a quienes, o al menos que haya grupos a quienes sí hay que hacerle y a otros por ahora. Claro, yo creo que lo que se va a volver es a la primera etapa inicial donde se le hacían a los sintomáticos y Ahí a los está. contactos, ¿verdad? Hoy, ¿Pero le parece bien eso? Así tendría que ser. No, yo creo que Hay que hacer... todos sabemos que mientras más pruebas hagamos es mejor. Más allá de la sensibilidad de la que hablamos del test, que tampoco es 100%, pero sí nos ayuda mucho a saber dónde estamos parados. En esta etapa lo que necesitamos, ya se liberó todo, ya no hay una forma de controlar. Nuestros parámetros son los positivos diarios y la ocupación de cama en los hospitales. O sea, lo cierto es que mientras más pruebas hagamos, mejor. Mejor. ¿Cuántas deberían estar haciéndose ahora? Siempre hablamos de llegar a 1000, creo que llegamos Pasamos. positivamente a 1000, se llegó incluso casi a 2000 en algún momento. Sería un buen número sostener, 1000, 1500 siempre. Pero eso no debería ir evolucionando, doctora, en la medida que vamos escalando a una siguiente fase, porque se supone que a mayor cantidad de gente en la comunidad, como bien decís, es muy probable que tengamos más casos sin nexo, e identificarlos de alguna manera va a depender también de los test, no solo a los que presenten síntomas, sino como en algún momento se dijo, entrar a los barrios, entrar a las villas, medir de forma aleatoria o en lugares de silencio epidemiológicos. Sí, se empezó a hacer en algunas oficinas públicas y creo que esa era una muy buena estrategia, ¿verdad? Entrar a todos los lugares, como lo está haciendo Argentina. Argentina encontró focos silenciosos en las villas, donde hay una población muy vulnerable por el hacinamiento, y ellos empezaron a hacer test masivos y encontraron muchos casos positivos allí, ¿verdad? Y es allí donde empiezan los focos que pueden ser a veces incontrolables y que, por eso es bueno ir a la comunidad, hacer test en formas aleatorias en zonas de riesgo, eso categóricamente, pero si tenemos que hacer test, eso no se va a poder hacer. A nivel regional, doctor, ¿cuál es el país? Porque en algún momento se dijo, Paraguay es el ejemplo en la región, pero tan cambiante es todo esto que uno de los países que en un primer momento nos asustó a todos y dijimos, ¿cómo está manejando que le va mal? Era Uruguay. Tenía un número alto de casos positivos. Sin embargo, hoy Uruguay está superando incluso con su cantidad de recuperados a quienes tienen el virus activo y son muy pocos los que están con ese virus activo. ¿Qué hace Uruguay en particular hoy para tener esos números? Y a nivel regional, ¿sería el país de mejor manejo o Paraguay es, crees vos, el país de mejor manejo en materia del...? Yo creo que ambos. Uruguay lo que tiene es que ellos tuvieron un embate inicial de las personas que vinieron de Europa, donde hubo mucho contagio. Ellos lograron contener esa fase y tuvieron incluso 25 muertos. Ellos tuvieron el doble de fallecidos que nosotros. Tienen menos casos y en este momento tienen muy pocos casos activos. Hoy hablaban de 75 casos activos aproximadamente y hace 2 días que no hay casos positivos. Es decir, ellos están entrando en una fase probablemente de descenso de la curva con una tasa de transmisión que ya está por debajo de 1. Incluso ellos liberaron antes que nosotros la cuarentena y hay que ver ahí algunos factores sociales de la mentalidad del uruguayo comparada con la nuestra en muchas cosas. Hay un gran porcentaje de población mayor que extremó probablemente los cuidados porque Uruguay es uno de los países con más alta tasa etaria del mundo, no solamente de Latinoamérica. Entonces creo que la gente se cuidó mucho más y por eso tienen esos resultados, ¿verdad? Tener miedo podría ser un factor de crear conciencia, el famoso yaque, que puede pasar esto, como que estar alertando a la ciudadanía para
que recuerden lo peligroso que es el virus, porque es como que se cree que ya perdió fuerza el virus y que ya no nos va a pasar nada, que ya prácticamente superamos esto. No, creo que el miedo no es una buena estrategia, porque también genera rebeldía. Y tenemos un gran porcentaje, decíamos de vuelta, un gran porcentaje de población joven que se va a rebelar al miedo y que de hecho ya lo perdió el miedo. El miedo no fue nunca una estrategia, sino que fue más bien venido de la incertidumbre. Y creo que todos pasamos por la etapa de una incertidumbre mezclada con un miedo de no conocer qué estaba pasando. Y en este momento aprendimos muchísimo más del virus. Creo que lo conocimos en estos 6 meses como nunca antes en la historia de la medicina. Y eso es positivo, pero todavía la incertidumbre de qué viene adelante es la que Pero se usó también un poquitito del miedo con el tema de la fotografía al lado de los hornos crematorios y ese tipo de sí. cosas. Claro, sí, no sé si formó parte de una estrategia, pero sí fue generar un poco de pánico, ¿verdad? Sí. Impactó, de hecho, las ¿cómo se llaman? Las Sábanas mortuorias. Sábanas no. Los hornos. Los hornos crematorios. Pero anteriormente las bolsas, estas que habían creo que dijeron, y trajimos 6.000, 7.000, y la gente paró ahí. Sí. Pero digo, de lo que Sani acaba de señalar, la estrategia del temor, etcétera, lo contrario. El otro extremo es que de repente en algunos sectores comienza también a florecer la duda. En el sentido, a ver, digo yo, no pasa nada en mi barrio, me dice, no hay nada. Entonces la teoría, esa es la conspiración de que esto se trata y viene todo el cuento, ese es un peligro también. Claro, pero es lógico, creo que en todas estas enfermedades y con el consumo que hay ahora de redes sociales, uno entra y ve cualquier información no calificada o algunas que parecen ser calificadas pero no lo son. Incluso hay colegas que desvirtúan un poco lo que es esta epidemia, pero evidentemente las pruebas están a la vista y esto ocurrió en todo el mundo tomó las mismas medidas. Lo único que funcionó fue la cuarentena, lo único que funcionó fue el distanciamiento social, en este momento distanciamiento físico, funcionaron las medidas higiénicas, es decir, seguimos sin tener un medicamento que cure la enfermedad, tenemos algunos para tratar, pero no que cure la enfermedad, entonces estamos hablando de que algo es real, ¿verdad? Pero parece, ya que lo mencionaste, doctor, primero, hidroxicloroquina, ¿se acuerdan? Claro, Sí. la panacea era. Todo buscando, porque ¿qué es lo que se busca? Dicen que es preventivo. Gran Bretaña presentó también esta dexametasona y comenzó también, nos confirmaron que efectivamente la gente iba a la farmacia a decir, porque cree que con estos medicamentos va a estar prevenido, es decir, una suerte de vacuna. Y yo creo que hay una responsabilidad enorme en tener que aclarar eso. Ustedes los profesionales, el Ministerio de Salud y los medios de comunicación, ni qué decir. Así mismo, y con la dexametasona en particular, que es un corticoide que ya lo usamos hace muchísimos años, lo bueno de la noticia que apareció del estudio Recovery, que es un estudio hecho con más de 9.000 pacientes en Gran Bretaña, son datos positivos todavía no publicados, fue un reporte de los autores, ellos vieron que como los datos eran muy optimistas, ya ellos deberían compartir la noticia con el mundo científico, eso fue lo que ocurrió, pero todavía el paper, o sea, la revista publicada todavía no salió, o sea, hay muchas cosas que analizar, pero los datos viniendo de donde vienen, porque es la Universidad de Oxford y son 2 científicos muy renombrados los que están detrás de eso, creo que nos dan un poco de datos pero positivos. Para el tratamiento, no para... Para el tratamiento, Ahí. y hay que aclarar en pacientes internados. Por eso. En pacientes internados, los que se vieron beneficiados son los que estaban con un respirador en terapia intensiva o los que estaban en sala pero con oxígeno suplementario. Es decir, tenían una cánula de oxígeno, una mascarilla de oxígeno. Esos son los pacientes que se beneficiaron. Los pacientes que tenían cuadros leves no se beneficiaron, Pero porque insisto, también doctor, probaron. No como una prevención. Eso es lo que quiero llegar. Es decir, vamos a tener por las dudas. No como profilaxis. No sirve. No es Solo así. para graves. El doctor está diciendo... No sirve ninguno de los medicamentos que siempre Correcto. se mencionaron. Para prevención no, y la dexametasona otra vez tiene el riesgo de que es un corticoide que produce que te suba el azúcar, que te suba la presión, produce daños en los huesos, puede producir, si se toman mal o en dosis muy altas, osteoporosis, con el consumo crónico. Entonces siempre tiene que ser prescripto por un médico y en el caso del COVID en el ambiente hospitalario. Doctor, ¿los paraguayos nos estamos ya contagiando silenciosamente o no lo vamos a saber porque no hay suficientes pruebas y no se está haciendo en diferentes lugares en este momento solo con los sintomáticos?
Yo creo que sí, nos estamos contagiando lentamente. Sería, digamos, irresponsable decirlo que no. Estamos en una etapa de contagio, la pandemia no ha desaparecido, el virus se va a quedar con nosotros, no sabemos con qué fuerza, no sabemos con qué frecuencia, pero esta pandemia no va a desaparecer hasta que haya una mayoritaria población contagiada tal vez, o que haya una vacuna efectiva, que eso va a llevar un año y medio probablemente. Doctor, dos cuestiones. Una acotación respecto al saque como estrategia que se hablaba hace rato. El doctor Carmelo González Roldán decía, cuando se veían estas imágenes de los hornos y las sábanas o las bolsas, decía, el sistema inmunológico necesita estar bien, no estresado. Y el tenernos bajo el jaque todo el tiempo puede ser una mala estrategia, no una buena estrategia, ¿verdad? Como en la línea de lo que mencionabas también, ¿verdad? Y lo otro, el total de casos activos que tenemos hoy, ¿cuál es? Estamos por los 520, 20 y algo, no recuerdo exactamente, pero sí, la cantidad de casos activos, tenemos un porcentaje muy bueno de recuperados, más de 700 recuperados, una recuperación lenta que todavía está pendiente que vayan mejorando. Pasa que nosotros, o sea, se está pidiendo que tengan 2 negativos como para considerarlos recuperados, y cuando hablamos de recuperados hablamos de puramente un test negativo, porque muchas veces fueron pacientes que no tuvieron ningún síntoma, y uno piensa que recuperado significa que ya está sano, que no tiene, nunca luego tuvo síntomas. O sea, claramente ya tenemos mayor cantidad de recuperados que casos activos en este momento. Totalmente. De acuerdo a las pruebas, pero ¿por cuánto multiplicamos esas pruebas teniendo en cuenta que todavía no llegamos a lo óptimo en cuanto a test? Y hay, digamos, variabilidad en cuanto a eso. Se había dicho en un principio de 10 en principio, esos números también fallaron, digamos, no eran la apreciación. En otros países hablaron de más. Creo que en este momento no podemos decir un número exacto, pero sí calcular que han de ser por lo menos el doble, ¿verdad? El doble por lo menos 1000 activos. Doctor, y finalmente una consulta de la temporada. El domingo arrancamos el invierno. Y da la impresión de que todo este tema de lavarse las manos, de estar permanentemente, ¿verdad?, con esta metodología del distanciamiento y del uso de la mascarilla, puede que baje también el nivel de influenza. De hecho, bajó, ¿verdad? Porque si comparamos la semana epidemiológica actual con la misma semana epidemiológica hace un año atrás, bajaron prácticamente en 80% los casos respiratorios. Y es bueno. ¿Verdad? Eso es muy bueno. La gente creo que aprendió lo que veníamos diciendo todos los años, lavado de manos, usar higiene. Siempre debió ser. Y ahora en el invierno lo que hay que ver es lo que van a empezar los días frescos y tratar, igual insistir en que hay que ventilar todos los días las habitaciones, ¿verdad? Porque el encerrarse, el hacinamiento del invierno es el que produce transmisión de otros virus. En verdad hace frío, hace frío todo el día en nuestro país. Hay momentos donde se pueden abrir un poco las ventanas. Pero digamos, es recomendación. Es recomendación ventilar las habitaciones. Hoy por hoy sí, totalmente. Gracias, doctor, por su tiempo. Órdenes. Muy amable. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Lo comentado aquí sirva a nuestra audiencia. Santi.